Hola, muchas gracias por estar aquí y bueno, agradeciendo a mis colegas tanto del comité organizador del Congreso de la YASTM como a mis colegas del coloquio, procedo a hacer la presentación de mi ponencia. Todos quienes vimos el video viral de las tesis el 25 de noviembre, nos emocionamos al ver a las jovencitas veinteañeras en diminutas prendas gritarle al mundo que si habían sido víctimas de violencia de género, la culpa no era de ellas ni de cómo vestían. Este acto, concebido como una escena dentro de una obra de teatro y convocada por el colectivo de actrices Las Tesis, fue presentada por primera vez en Valparaíso, pues sus autoras percibieron que el poder performativo de la acción podría ayudar también a las causas del movimiento social en curso en Chile, pues imprimía a las demandas la perspectiva feminista y se pronunciaba en pos de mayor justicia y dignidad, que después de todo eran los reclamos más esenciales del movimiento iniciado el 18 de octubre del 2019. 5 días después, el 25 de noviembre, y para la conmemoración del Día Internacional en contra de la Violencia de Género, la intervención se presentó en las calles más céntricas de la capital de Santiago de Chile. Ahí, en la Plaza de Armas y contra los muros del edificio de la Corte Suprema, resonaba la frase: "El Estado opresor es un macho violador". Como sabemos ya, en cuestión de horas, la performance fue replicada primero en muchas ciudades chilenas y luego a lo largo y ancho del mundo. Una semana después, 10.000 mujeres más acudimos a llamado para llevar a cabo una performance masiva del acto frente al Estadio Nacional. Lugar emblemático que sirvió como campo de detención durante el golpe de Estado chileno en el año de 1973. En el seno de ese coro masivo que aglutinó en un solo cántico nuestros timbres de voz inequívocamente femeninos, usamos la voz, el grito y nuestras cuerpas vulneradas para hacer presencia y denunciar el patriarcado. En el contexto del movimiento llamado el estallido en Chile, el cántico también denunciaba las instancias de violación, tocamientos, abusos y agresiones sexuales perpetrados por carabineros en el marco de las movilizaciones, tanto a mujeres como a varones. Por ello, la performance también era una crítica al mandato de masculinidad violento que se desplegó en el marco del estallido. Más allá de las descripciones fácticas que pueda yo ofrecer de esta intervención en Chile y luego sus réplicas en el mundo, quiero recurrir a esta performance y valerme del conocimiento generado por los estudios del sonido y aurales para proponer un argumento sobre el tránsito del espacio de aparición pública al espacio de audibilidad pública y su rol en la conformación de las subjetividades políticas. Los debates más reincidentes por parte de la filosofía política de lo que implica aparecer en público provienen de una línea de argumentación iniciada por Hannah Arendt y más recientemente continuada por Judith Butler y Rita Segato. Para Arendt, la polis es un espacio de convergencia cultural, una organización de personas que hablan y actúan juntas, y así constituyen un espacio de aparición colectiva. Años después, Butler cuestionó a su interlocutora llamando la atención en cuanto a la materialidad de la acción social, especialmente en lo que toca a los cuerpos que ocupan ese espacio. La intención de Butler era contestar la idealización de Arendt del sujeto político como varón cisgénero, blanco y occidental. En esa idealización, señala Butler, lograda a través de diversas formas de representación en donde domina lo discursivo, se excluyen, por ejemplo, la participación dentro de la arena social y política de mujeres, ancianos, niñas y personas de géneros no convencionales. Rita Segato, por su parte, coincide con Butler en que los espacios feminizados por fuerza de la división social del trabajo en el seno de las comunidades han sido minorizados de la esfera de lo político por efecto de una binarización de género. Así denomina Segato la captura colonial moderna del mundo aldea ha llevado a un proceso de masculinización de lo político,
Lo político ha sido secuestrado y monopolizado por el dominio patriarcal y posteriormente universalizado como lo político y lo humano. Ello ha fungido en detrimento de la politización de lo doméstico y de lo íntimo como esferas que también se configuran como políticas desde una perspectiva femenina y feminista. En su libro más reciente, La fuerza de la no violencia, la misma Butler ha explicado que estas representaciones idealizadas de la humanidad, o sea, del ser humano como un término neutralizado, implica una serie de oclusiones fundacionales con respecto a la interdependencia social de los individuos. El ser humano, así narrado, aparece como un adulto completo e independiente, noción que al ser tácita evide la identificación de las relaciones sociales que proveyeron sustento material y afectivo para desarrollarse como individuo. Y la misma Rita Segato también ha argumentado sobre cómo el sistema contemporáneo lo que hace es oclusionar, invisibilizar los vínculos sociales que nos unen. En efecto, algo que ha caracterizado al movimiento social chileno desde sus inicios es el reconocimiento y la recuperación de esa idea de interdependencia social. Ha habido una profunda crítica al individualismo y al reclamo por resarcir los vínculos heridos tras 30 años de fantasía neoliberal. En términos feministas, esto implica reconocer que el patriarcado ha dañado esos vínculos sociales y exige, además, curar las heridas resultantes. Butler también dedicó una detenida reflexión a lo que implica poner el cuerpo en el espacio público, indicando que es ahí donde los cuerpos hablan con sus acciones, sus movimientos y su presencia, y no necesariamente con el lenguaje. Los cuerpos, indica, están cargados de significados y su presencia en el espacio público, y hago aquí la acotación, entendida por Butler como su visibilidad en el espacio público, es en sí misma un acto de resistencia que cuestiona la legitimidad de las normas que rigen los cuerpos, pero también los modos de imaginar el orden jurídico. Como se puede apreciar, tanto en el caso de Arendt como en el de Butler, la idea en torno al espacio de aparición pública está basada en el carácter visible de la presencia. De ahí la importancia que ambas conceden al espacio público como una condición material necesaria para el reconocimiento del sujeto político, pues es ahí en donde se le ve y donde se escenifica su aparición en primer lugar y su participación política en el segundo. Segato, en cambio, es un poco más sutil, pues sostiene que es en el espacio de lo íntimo y lo privado en donde las mujeres padecen el mayor número de abusos, por lo que es ahí donde se puede diagnosticar a la sociedad como un todo. Segato propone entonces recuperar el espacio femenino de lo íntimo y restituirle su plenitud ontológica, pues ahí se recupera también la capacidad y derecho de las mujeres de hablar al interés general desde su parcialidad. En efecto, sostengo que mediante la vocalización y su audibilización, esta performance, Un violador en tu camino, contribuyó a que profundos lamentos y dolores vividos en lo más íntimo fueran situados en el espacio público, abierto y masivo, reconfigurando las subjetividades políticas de todos. Para proseguir con el argumento del tránsito del espacio de aparición pública al de audibilidad, me es necesario hablar de lo que fue para mí estar, gritar y vibrar en sintonía con esas miles de mujeres en el acto de las tesis senior. Me referiré sobre todo a la sesión de prácticas y repeticiones del ensayo que precedieron a la grabación de la performance que finalmente se viralizó horas después. Que nos juzgan por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo
la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los tacos. El Estado. El presidente. Opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños. La experiencia sensorial más evidente a mi percepción al estar ahí dentro fue la desorientación. A diferencia de cómo habría ocurrido de haber estado al interior del estadio, la extensión que ocupábamos estaba distribuida sobre la calle y en un plano horizontal, lo que ocasionaba que fuera muy difícil percibirnos en la totalidad de nuestra asistencia e identificarnos como un solo cuerpo. Era además difícil coordinar el movimiento y dar inicio a cada ciclo de repeticiones del cántico, y ustedes habrán escuchado cómo estaba diferido, cómo nos llegaba el cántico diferido. Ya que las instrucciones contemplaban además vendarse los ojos, solo contábamos con nuestros sentidos del oído y de la áptica para orientarnos. Como única guía auditiva contábamos con un cultrún, o mejor dicho, varios cultrunes batidos por mujeres y cuyo sonido buscaba coordinar nuestros movimientos. El percusivo golpe sustituía la música electrónica que acompañara la propuesta original, por lo que el reemplazo de un sonido por otro sentaba nuevas condiciones aurales para significar esta performance. La elección de instrumentos no era casual. El cultrún, aquí y acá, es el instrumento de percusión mapuche en cuya membrana se consigna la cosmovisión de este grupo cultural. Ahí se representa el universo partido en 4 componentes que organizan el tiempo, espacio y la norma colectiva. Por ende, configura la comprensión tanto de la experiencia como de la memoria colectivas. Las denuncias de los mapuche por la opresión y persecución política de la que han sido objeto a contar desde el siglo XVI y hasta la fecha estaban más presentes que nunca en la conciencia de los sectores movilizados desde el 18 de octubre. En todo caso, la sonoridad de los cultrunes esa tarde en el Estadio Nacional constataba la identificación femenina con la opresión de este grupo indígena y finalmente una protesta al colonialismo y también la empatía por las causas libertarias de este grupo. Muy en particular, recordaba sin enunciarlo el asesinato del líder indígena Camilo Catrillanca, ocurrido apenas un año atrás a manos de carabineros. Así, el sonido de esas percusiones removía múltiples estratos de la memoria oral de muchas de nosotras ahí presentes. En tanto, la repetición extásica del coro "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía", iba acompañada de una duplicación en el ritmo de los tambores y un alza en la intensidad de la vocalización. En términos afectivos, estos gestos sonoro-aurales y vocales servían como una expurgación de las culpas infundadas, como una rectificación de la propia narrativa de vida y como una depuración del malestar acendrado durante años, décadas tal vez. Y ustedes habrán escuchado que al cántico se acompañaban otras formas de vocalización que también iban dictando pautas y respondiendo afectivamente a lo que estaba ocurriendo. En tanto materia que viaja por el espacio, el sonido incide en la conformación de los lugares, los cuerpos, las comunidades, los afectos y las maneras de comprender cómo se ejerce el poder. El sonido en el espacio público solventa formas de acción política, pues los espacios de la ciudad permiten condensar colectividades diversas en espacios reducidos. Materialidades urbanas que acaban por crear, desde la acción social,
lugares que acogen los mecanismos performativos y acústicos de la cultura. Es así como nos situamos en un territorio y nos enunciamos, y es ahí también donde reconocemos nuestras diferencias. Y efectivamente, en ese encuentro de 10,000 mujeres, pudimos notar la diferencia de edades, estratos socioeconómicos, nacionalidades, proveniencias culturales, etc. Lo que intento destacar es que al ocurrir en el espacio público, esta performance feminizó las formas de representación política, transformándolas en su conjunto, y lo hizo no solo por cómo esos cuerpos se hicieron visibles en el espacio, sino además por cómo sonaron e hicieron resonar ese espacio, por lo que ahí escuchamos y sentimos. En lo que resta, quiero recuperar los aportes de algunos estudiosos del sonido que han expandido las ideas de Arendt y Butler sobre los espacios de aparición pública, desplazando la noción hacia la idea de audibilidad pública como propulsora en la construcción de las subjetividades políticas. Tal desplazamiento de lo sensorial desde lo visible a lo audible atañe, por supuesto, una reconsideración de lo que se escucha por lo que se ve, por sobre lo que se ve. La descripción que he hecho de mi experiencia al interior de este acto masivo busca dar cuenta de la emergencia de patrones de resonancia acústica en nuestras cuerpos y en la ciudad, y lo que ello implicó en términos sensoafectivos. El haber participado en la cogeneración de estos sonidos, es decir, el ejercicio de nuestra agencia sónica mediante el uso de la voz, nos llevó a las ahí presentes a un viaje entre lo individual y lo colectivo, y también lo interpersonal, cuyos efectos subjetivos se fueron concretando con el paso de los días y a través, por ejemplo, de desilenciamientos de testimonios de abusos y experiencias de violencia. Fue durante las semanas que siguieron a esta performance, no solo en las redes sociales, sino también en la prensa, muchos de los testimonios empezaron a ser liberados y las participantes empezaron a hablar de instancias de traumas, de violaciones, de diferentes abusos ocurridos durante su o nuestro trayecto de vida. La consideración del sonido como vibración, su percepción y adjudicación de sentido, es decir, el sonido como vibración que conecta cuerpos, sujetos y saberes, exige la conceptualización propuesta por Feld de lo acustemológico como una forma de ontología interrelacional. Mediante la sonificación del espacio, los patrones de resonancia y su audibilidad colectiva, la performance de un violador en tu camino abrió vías para reconfigurar formas otras de interrelacionalidad que remecieron los afectos al tiempo que sacudieron también las bases de la teoría política. Tanto los objetos y sujetos resonantes redefinen nuestras relaciones, esta vocalización masiva puede expandir nuestra comprensión de lo que implica aparecer en el espacio público. Desestabiliza además las jerarquías sensoriales predeterminadas, por ejemplo, el centrismo visual, que ha condicionado las modalidades sensoriales bajo las cuales las personas son reconocidas como sujetos políticos y de derecho. La enunciación de la posición femenina como el primer sujeto de sometimiento al orden patriarcal nos brindó la audibilidad necesaria para denunciar infamias y reclamar justicia. Con ello, nos referimos no solo a las mujeres afligidas por el patriarcado, sino a una sociedad a lo largo y ancho del mundo que ha sufrido persistentemente de un mandato de masculinidad que legitima las heridas, el despojo, el colonialismo, el extractivismo, la aniquilación étnica y cultural, la exclusión, la marginalización social, la minorización, la violación y los asesinatos. En este espacio de encuentro intersubjetivo, lo que nos unía no era exclusivamente la condición de ser mujeres en una sociedad patriarcal, sino además y sobre todo una sensación tan internalizada como plausible de la marginalización política y de la vulnerabilidad.
Estoy segura que haber vocalizado esta sensación a la que estamos sometidas haya generado un sentimiento de empatía o generó un sentimiento de empatía entre otros actores sociales, mujeres o no. Los desposeídos, los ancianos, los niños, los indígenas, las disidencias exogenéricas, en fin, el sujeto del sur global. Sin embargo, no solo el contenido semántico del cántico fue agente movilizador de afectos. Como señalé antes, la sensación física de gritar a voz en cuello y sentir los gritos de las otras resonando fue en sí mismo un momento de liberación. Cuando la voz se suelta y cuando una siente y escucha esa voz liberarse junto a la de otras 10,000 mujeres, hay una huella afectiva que es irrevocable e indeleble. El problema político, señala Adriana Cabarero al hablar de la voz, es que el logocentrismo filosófico ha priorizado el contenido semántico de los mensajes, obviando el contenido del fonos y desatendiendo la mecánica corporal y afectiva que se implica en la producción vocal y sónica necesaria para transmitir el mensaje. A este problema ella ha denominado la desvocalización del logos. Pero para contrarrestar esta tendencia, Cabarero propone que la voz se conceptualice desde su materialidad corporal. Sugiere considerar las implicaciones fenomenológicas de su producción y senso-percepción, pues sólo así se hace plausible la existencia única de cada ser que la emite. Como se pudo apreciar en la grabación que ofrecí antes, no obstante la masividad del grito, había en cada una de esas voces una historia personal. Y esa es justamente la idea que defiende Cabarero. La voz es una ocurrencia individual, única e irrepetible, que tiene la capacidad de dislocar las bases de la metafísica de la presencia. Esto es, si la metafísica de la aparición ha estado basada en ver algo para admitir su existencia, el no verlo, es decir, por ejemplo, percibirlo a través de la invisibilidad del sonido, requiere una nueva filosofía que contravenga el orden reinante del sensorium y la gnosis que se requiere para interpretarlo. De tal suerte, más que fundirse en la masividad despersonalizada del unísono, la singularidad de cada voz hace posible la escucha de la plurifonía, es decir, la pluralidad del fonos social. Idea que Cabarero también asocia a las nacientes democracias, una democracia en construcción. Es así como la diada sonar, escuchar, pone de manifiesto la existencia de la interdependencia de las relaciones que nos sostienen, de los vínculos bajo los cuales vivimos. Si hay sonido, hay resonancia, y entonces hay alguien que escucha. Como indiqué, además de una emisión vocal íntegra, es decir, en sus dimensiones semántica, corporal y fonética, la participación de la performance fue una experiencia aural que mediante su resonancia nos brindó la oportunidad de escucharnos a nosotras mismas, a una misma en nuestra individualidad y a las demás, sintiendo los efectos de esas resonancias y los afectos en los muros y espacios urbanos. Esta experiencia exige considerar la politización tanto del sonido como de su escucha. Para Salome Voegelin, el sonido, a través de su materialidad y procesos de escucha, incita en el sujeto formas de imaginación que son transformadoras y generadoras de nuevos mundos posibles. Así, los mundos fenoménicos que el sonido y su escucha ofrecen a la conciencia permiten reimaginar las condiciones de posibilidad de lo establecido y tienen el potencial de transformar también las formas normativas de la percepción. Cuando Voegelin advierte incluso de la consideración a aquello que no se escucha, apunta hacia las condiciones de audibilidad determinadas por las formaciones sensoriales y los regímenes que nos dominan. Las percepciones sensoriales están sociohistóricamente atadas a las hegemonías de sus sistemas, por lo que existen fenómenos que no nos son audibles debido a diversas circunstancias que pueden ser ideológicas, biográficas, sociohistóricas, técnicas, económicas o sanitarias, como lo hemos visto recientemente.
Para lograr la materialización de esta posibilidad, aquello que está en los límites de lo audible, es que Voegelin propone recurrir a una ecografía que permita, cito, escuchar las dinámicas de la actualidad política e imaginar así sus posibilidades sónicas. Fin de cita. Y es aquí donde encuentro un claro nexo con la noción de trabajo oral propuesta por Ana María Ochoa. La idea de ecografía que propone Voegelin es afín a la argumentación de Ochoa al respecto de las mediaciones y del rol del archivo sonoro en el reacomodo de los sentidos y los afectos. En esta conexión me interesa destacar sobre todo las formas de medialidad de la performance de un violador en tu camino a través de tecnologías de registro portátiles y el uso de las redes sociales, en donde se materializa el trabajo oral, ¿no? Es una forma de medialidad o de inscripción. Ante el evidente sesgo ideológico y control oligárquico de los medios de comunicación en Chile, estos registros audiovisuales han permitido difundir mundialmente las formas más atroces de represión estatal en el contexto de las movilizaciones, arrebatando al Estado el monopolio de los discursos sobre la violencia. En términos jurídicos, estos registros ecografiados también han permitido recabar evidencias para procesar causas y juzgar a oficiales culpables. Sin embargo, hay además una dimensión sensible en la que operan estos registros mediados. Como destaca Ochoa Gautier, el archivo sonoro actual es digital, desinstitucionalizado y disperso, y por ello permite reconocer la socialidad de los sentidos como una entidad cultural. Lo que se ve, se escucha o se siente comienza a tomar formas múltiples que se amoldan a los ojos, oídos, sensibilidades e intereses de quienes registramos escenas del movimiento a través de nuestros teléfonos inteligentes. Estos registros multisituados, polifocales, diversos, complementarios e incluso diferentes generan formas de percepción inéditas en la historia que hoy por hoy nos dan un acceso caleidoscópico a lo que no necesariamente percibimos de primera mano, pero que sí resignificamos a posteriori. Así, indica la autora, el sensorium se reordena y posibilita resignificar la historicidad de la percepción y sus afectos asociados. Nuevamente, estas ideas nos remiten a la interrelacionalidad e interdependencia. Ecografiados, amplificados y redistribuidos, los sonidos nos permiten percatarnos de las diferentes presencias y los vínculos que nos unen. Es una mediación tecnológica que da forma a nuestras sensopercepciones y afectos. Las imágenes aéreas capturadas con drones permitieron a los observadores en general, pero sobre todo a nosotras mismas, las participantes, percatarnos a posteriori de la fuerza de la colectividad y del enorme poder simbólico de esa performance. Mirar y escuchar et post facto el registro audiovisual del acto y apreciarlo en su magnificencia aérea. Reacomodó la inicial desorientación que vivimos al estar dentro y redirigió nuestros afectos respecto de lo que habíamos hecho y logrado. Esta vez, sí, y gracias a la percepción mediada, abrimos paso a la piel erizada, las lágrimas liberadas, abrimos paso a una garganta apretada que liberó el grito en lo más íntimo. Vimos que lo que parecía un minúsculo poder individual, pintarnos los labios de rojo, vendarnos los ojos, llevar nuestras cuerpos al cruce de dos calles y entonar juntas un cántico, logró convertirse en un poder gigantesco que ratificó la presencia femenina en el movimiento y la feminización de sus demandas. La fuerza del grito que el sonido transportaba permitió nuevas formas de imaginar nuestra presencia en el movimiento, en el destino de Chile y en el mundo. Este movimiento social que comenzó con jovencitas secundarias saltando torniquetes en una estación del metro y que se ha sostenido con el trabajo invisible de madres y abuelas que cocinan en ollas donde se alimentan los combatientes de la primera línea. Esta magnífica movilización diversa, cuyo último acto masivo antes de la pandemia fue la marcha del 8 de marzo, ha apelado a la ternura como acto de resistencia. Esta sensibilidad, la ternura, construida históricamente como un atributo femenino, pide ser democratizada y puesta a disposición de todos.
Bajo esta lógica, las demandas medioambientales o aquellas por los derechos de los pueblos originarios, por las diversidades sexogenéricas o por una mejora en las condiciones de los servicios de salud, de las vidas de los ancianos, son en última instancia reclamos por el respeto y el aprecio por la vida, así como por los vínculos que nos dan sustento. Es el valor de una vida digna lo que se reclama como último e intransable. Ahí, ese 4 de diciembre, la presencia resonante de 10,000 mujeres en el cruce de dos calles sacudió las ideas normativas de lo que es hacer presencia, hacer política, de lo que es resistir y de lo que es la lucha revolucionaria. El 25 de noviembre del 2020, el plebiscito chileno dio como resultado un triunfo aplastante a la alternativa de escribir una nueva constitución para Chile. Esto se hará vía una convención constitucional que por primera vez en la historia contará con la participación paritaria de mujeres. Ya hicimos presencia, ya cantamos, ya gritamos, ya bailamos, ya lloramos. La historia está por escribirse. Gracias.